con el doctor Felipe Gaitán Alcalá. Él es profesor investigador de la Universidad La Salle y especialista en temas religiosos. Doctor Gaitán, muchas gracias y muy buen día. Un placer estar contigo, Oscar Mario. La salud del Papa, como que a veces no quieren decir la verdad, pero allá se menciona que es muy delicada. Incluso algunos medios locales en Roma decían que hay ya una especie de precónclave, pues en dado caso para comenzar este proceso de sustitución, pero no porque, y afortunadamente no sea el caso, pudiera morir el Papa, sino por su delicado estado de salud, renunciar y dejar que este proceso se llevara a cabo, ¿no? Sí, mira, el Papa está delicado. Están diciendo que está crítico pero estable, o sea, sí pero no. Y en ese sentido, bueno, las notificaciones están haciendo que todo el tema político en el Vaticano se esté moviendo. El Papa firmó una carta de renuncia en 2013 pensando en lo que había pasado con Juan Pablo II. Te recordarás esas imágenes donde ya estaba muy deteriorada la salud de Juan Pablo II y que no se podía ni sostener. Entonces el Papa, previendo eso, firmó esa carta de renuncia de un anticipo si se pusiera mal su estado de salud. Pero esto mismo ha servido sobre todo para hacer lo que tú estás señalando, que es el precónclave, es decir, los resortes del Vaticano se están moviendo precisamente en virtud de que el Papa pueda ver disminuidas sus capacidades o en su caso fallezca. Y bueno, ya los nombres están circulando por todos lados. Perdón, ¿lo último qué? ¿Lo último qué? No, o sea, en este caso, los resortes del Vaticano ya se están Ah, moviendo. sí, claro. Hay un precónclave, precisamente, y ya empiezan a circular nombres, pero también hay que tener en cuenta algo. De esta carta de renuncia, el Papa, aunque la haya firmado, él puede decir que no, pero si su estado de salud está crítico, se la pueden hacer efectiva. ¿Y cuáles serían, en principio, sin desearle pues nada malo al Papa Francisco, que la verdad tiene muchísimo carisma y la gente lo quiere pues en todo el planeta? ¿Cuáles serían los nombres que más suenan para poderlo sustituir? Digamos, si tienes dos, tres. Sí, mira, aquí lo que vamos a ver, igual que lo que sucede en el mundo, está polarizado el tema dentro del Vaticano. Tenemos cardenales que son muy conservadores, que han atacado incluso al propio Papa Francisco, y hay otros que siguen su línea pastoral, aunque más moderada. Tenemos de todo tipo, vienen desde Filipinas hasta África. Por ejemplo, en el caso de Filipinas está el cardenal Tagle, que precisamente es moderado, que puede ser uno de los papables. El otro es Turkson, que es Sudáfrica. Pero aquí lo interesante son aquellos que se están moviendo desde el ala más conservadora, que vendría siendo el cardenal Müller de Alemania, que ha estado en contra del propio Papa, ¿sí? Incluso el cardenal de Estados Unidos, Burke, se apellida, y que de alguna manera también están apostando por un regreso a la dogmática de la Iglesia y un poco hacer un retroceso a lo que el Papa ha avanzado poco o mucho en los temas que tiene que ver con la apertura al mundo, las comunidades LGBT, los casados, el tema del medio ambiente, etcétera, etcétera. Te preguntan, Felipe, y muchas gracias por tu tiempo, ¿cuál es el papa más joven en toda la historia? No, pues son tantos. ¿Tendrás el dato de el papa más joven en toda la historia de la Mira, hay Iglesia un papa Católica? que, ahorita no recuerdo, se me va el nombre, pero es un papa que tuvo 26, 27 años, muy Ajá. joven, pero que recordemos también que las edades en épocas anteriores tampoco eran ser joven, dependiendo la época. Ahorita ser joven, por ejemplo, alguien que tiene 40 años, para nosotros sigue siendo joven, Muy joven, sí. pero sí, pero para la Edad Media ya era una persona adulta. Claro. Entonces, más o menos el Papa más joven ha estado en 27, 28 años, te estoy hablando de 1430 y tantos. ¿Y se quedaron hasta la muerte? ¿Se quedaron hasta la muerte? Sí, no, únicamente en el papado se han dado tres renuncias, dos anteriores a Ratzinger, y uno fue porque fue un ermitaño que lo metieron de papa y no le gustó nada la grilla del Vaticano, estoy hablando de 1200 y tanto, y dijo, me voy, yo renuncio y les dejo aquí su negocio. Y otro más lo hicieron renunciar. El Papa Ratzinger fue el que marca en la época contemporánea una renuncia al cargo, que no se había dado en la historia reciente del Oye, Vaticano. pero al Papa Ratzinger, como decimos en México, lo renunciaron, ¿no?
No, fíjate que esa es una historia interesante porque Ratzinger, Sí, siendo un teólogo y haber sido sí, perfecto para la fe, entonces era un papa bastante fuerte. Lo que él pero muy dijo, y frío, porque ¿no? Muy frío. Ujú. era un teólogo, un intelectual, digamos, no Sí, tenía el sí. carisma de Juan Pablo II No, ni no, la no, calidez de Francisco. no. Pero Ratzinger en ese momento dijo, a ver, yo no me voy a desgastar ya en esto, o sea, esto no tiene remedio, al menos en lo que yo pueda hacer, porque también él estaba implicado en varias cosas, o sea, había solapado varias cosas, las pederastía, tenía la bronca del Banco Vaticano, bueno, Ujú. así lo conocemos, y entonces dijo, yo me voy en mis capacidades y me hago un lado. Lo que sí, el Papa Benedicto cuando renuncia se vuelve una sombra a Francisco durante mucho tiempo. Quiera o no Francisco, durante mucho tiempo se volvió un referente que no podía moverse mucho Francisco en ese tiempo. Oye, entonces, ¿quién va a decidir si se queda o no, deseándole lo mejor y que viva muchos años? Porque realmente tiene muchísimo cariño, muchísimo carisma, perdón, y el cariño de millones, de miles de millones de personas en todo el planeta, el Papa Francisco. ¿Quién decide si se queda o se va? Mira, en principio tendría que ser el propio Papa Francisco si está en sus Ok, capacidades ok, intelectuales. ajá, ajá. Pero si llega a tener un problema de donde ya no pueda decidir, inmediatamente entra la Secretaría de Estado del Vaticano y el Camerlango, que es el que lo acompaña, deciden en ese momento hacer la sucesión. Entonces, por eso el precónclave es interesante. No es que los agarre sorpresa, pero digamos, los mecanismos habían estado guardados y ahorita se están echando a andar. La maquinaria está echada a andar. La maquinaria está hecha a andar de manera preventiva, más bien, eso es lo que dices, Felipe. Exactamente, preventiva por cualquier cosa que suceda y no los agarre como en el caso del Papa Benedicto XVI cuando dice yo renuncio, me voy, aquí les dejo y tuvieron que llamar de emergencia a todos los cardenales y vimos una elección bastante competida que al final el desempate lo hace el Papa Benedicto XVI empujando un poco a sus cardenales a que votaran por el Papa Francisco. Oye, con tu vastísima experiencia y además muy agradecido por la diferencial de horarios y el que hayas recibido esta llamada del Heraldo, Felipe, a ver, dame, como en el Oscar, perdón que haga el símil, dame los tres que para ti tienen la mayor chance de sustituir al Papa Francisco. Sí, Tres. mira, te puedo decir tres y va a ser como una ruleta porque pueden estar y no estar dependiendo de Sí, las grillas internas sí. del conclave. Uno de ellos que se perfila es Pietro Parolin, que es Uh-huh. el secretario de Estado. Es un personaje muy cercano al Papa y que lo ha acompañado en el nombramiento de los cardenales que han sido marca de Sí. Francisco. El otro puede ser el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, que se apellida Suppi, que es precisamente el que ha sido como negociador, ha estado metido en el conflicto Ucrania-Rusia, mediando a través Uh-huh. del Vaticano este asunto. Pero aquí viene la otra parte. Uno de los que apuestan más fuerte por el lado de lo dogmático, lo conservador, es el cardenal Müller de Alemania. Sí, ese es el que está, incluso el norteamericano que te decía Burke, Uh-huh. Leopold Burke, que puede ser un candidato importante. Entonces, dos italianos, un alemán y un norteamericano. Exactamente. El filipino y hay otro que es sudafricano puede tener oportunidad si es que no se ponen de acuerdo en la terna. Incluso un portugués que es más moderado, Tolentino se apellida él, que puede entrar en esa como un tercero en discordia. Pero digamos, esta es una quiniela que puede cambiar en cualquier Bien. momento. Doctor Felipe. Bueno, regreso a despedir al doctor Felipe Gaitán Alcalá, profesor investigador de la Universidad La Salle y especialista en temas religiosos, sobre el estado de salud del Papa Francisco y este precónclave que de manera preventiva comienza a organizarse allá en el Vaticano por cualquier cosa que pueda suceder. Obviamente, los mejores deseos para un pronto restablecimiento del Papa Francisco, pero bueno, si se prolonga este delicado estado de salud, pues él incluso puede renunciar y se tendría que escoger a su sustituto. El doctor Felipe Gaitán hablaba de que hay pues 5 o 6. A ver, mi querido Felipe, los voy a repetir y si me equivoco, por favor me corriges. Sería dos italianos muy cercanos ahí y con enorme poder dentro del Vaticano. Uno que se llama
Pietro, a ver si son dos Pietro italianos. Parolin. ¿Pietro qué? Parolin. Parolin. Y hay otro que decías, ¿no? Suppi, ahorita no recuerdo el nombre, pero Suppi es el presidente de la conferencia episcopal italiana. Matteo Suppi, ¿no? Matteo. Ok, son dos italianos. Luego hablabas de un alemán, del cardenal alemán. Müller, el apellido es Müller, digamos, es el apellido del cardenal alemán. Y está un norteamericano, que es Raymond Burke, que es el de Estados Unidos, sí. Y también hablabas de un filipino, de un sudafricano y de un portugués. Sí, el filipino es de apellido Tagle, digamos. Luis Antonio Tagle. Ajá. Luis Antonio Tagle. Y está también un sudafricano, Peter Turkson, se llama él, sudafricano. Entonces son los que están ahí. Pero ¿sabes qué es lo más interesante, Oscar Mario? Que hay cardenales que tienen mucho peso, que van a jugar en el conclave, que ya no son papables, pero que tienen muchísima influencia. Por ejemplo, está uno que está Robert Sara, que es de Guinea, que ha sido perfecto para la liturgia y todo este asunto, y es uno de los que están tratando de volver al tema de rescatar los principios y la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces vamos a tener cardenales que no van a ser papables, pero que tienen muchísimo poder para mover las aguas dentro del cónclave. Oye, y con tu enorme conocimiento sobre el estado que guarda la Iglesia Católica y la religión católica en el mundo, en el planeta en este momento, ¿qué, en dado caso de que el Papa Francisco diga, oye, renuncio, me voy a cuidar, adelante con el sustituto? ¿Cuál para ti, o dame dos nombres de los que en este momento fortalecerían pues la expansión de la fe católica, de la religión en todo el planeta? Mira, uno de ellos sería el que mencionamos, secretario de Estado Parolin, porque de alguna manera conoce la Iglesia. Pero aquí hay dos visiones contrastantes en el Vaticano. Uno dicen, para recuperar la fuerza del catolicismo en el mundo hay que regresar a los orígenes, y ahí es donde tienes a todo el sector que ha estado en contra de Francisco, encabezados por Müller y por otros más, Burke y otros, y están aquellos que dicen, abramos la pastoral al mundo y acerquémonos a la feligresía, aunque tengamos que flexibilizar, le llaman ellos, pero para los conservadores es relativizar el tema de las creencias y prácticas religiosas católicas. Entonces son dos diagnósticos diferentes dentro de la propia Iglesia Católica. Uno que apuesta por la cercanía más en la pastoral del Papa Francisco, aún aceptando cosas que antes hubiera sido imposible, como el caso de las mujeres, el caso de la comunidad LGBT, o el caso de los conservadores que dicen, no, regresemos a la teología, regresemos a lo que Ratzinger en algún momento dado estableció como los principios doctrinales innegociables para la Iglesia Católica. Oye, te están preguntando, y a mí también me interesa saber, ¿cuál es la religión más importante en todo el planeta? ¿Podrías decir en orden de importancia y en número de fieles cómo van? Mira, el cristianismo es uno de ellos. Está entre el cristianismo y el islam. El cristianismo tiene 1.800, 1.600 millones de fieles. El islam está creciendo, 1.400 millones. Si acaso me equivocaré ahorita en las cifras, pero van así, más primero, o menos segundo. por ahí. Entonces son los que están más en disputa. Por eso en el tema de la migración a zonas cristianas es donde se da la disputa con el islam, de mucha gente que no acepta una creencia diferente. Pero hay que tener en cuenta que el cristianismo no es un bloque, sino que dentro hay diferentes expresiones, muchísimas expresiones, entre ellas el catolicismo, que es la mayoritaria, ¿sí? Y seguida por todas las iglesias que uno se puede imaginar, las protestantes históricas, los tipo, evangélicos, ¿no? Exactamente. La ortodoxa es muy local en ciertos países, ¿no? Nada más, ¿no? Sí, la ortodoxa, fíjate que a diferencia del Vaticano no tiene un centro, sino más bien los patriarcas. Hay un patriarca primo, que le llaman el de Rusia, pero todos son iguales entre pares. Hay uno que es un primo, que es el primero entre pares, que es el de Rusia. Pero los ortodoxos no, dentro de la región son una fuerza importante, pero a nivel mundial no es una fuerza que pueda incidir en las decisiones sobre esos temas de moral en el mundo, pues. El Vaticano sí. Y somos 8,000 millones en el planeta, ¿no? Hay nada más, como dicen. Imagínate cómo se distribuye todo lo demás. Sí. Oye, te preguntan sobre el budismo. ¿El budismo no es muy importante?
No, el budismo tiene su propia importancia, pero no, fíjate que no tiene un centro, no hay una figura, no hay una estructura institucional. El budismo tiene una serie de creencias y prácticas más de carácter espiritual y digamos, no hay un lineamiento como un tipo papa, un tipo patriarca que les diga que, o un imán que les diga que tienen que hacer. El budismo tiene más una cuestión de una experiencia personal, más espiritual, y hay una discusión dentro del estudio de religión si es una religión o no. En términos generales, pensamos más que es una cuestión espiritual, con rasgos de religiosidad, pero que no tiene este principio organizativo institucional como lo serían las iglesias en el mundo cristiano. Oye, no sé si fue en la revista The Atlantic o The Economist, hace muy pocos días leía un artículo bien interesante en donde los jóvenes de África son los que más se reproducen y serán pues un número, no me acuerdo, pero millones y millones y millones y millones de jóvenes de países africanos, los que van pues prácticamente a invadir el planeta en los próximos 25 años y hacían también alusión o se referían a que en África la religión católica también es muy importante. ¿Estarías tú de acuerdo con eso? Mira, sí, en África te puedes convivir dependiendo de la región que tú digas. Hay países que son mayoritariamente Islam, ¿no? Islam y islámicos, cristiano, ¿no? Sí. sí, cristiano, y bueno, hay algunas que siguen teniendo sus tradiciones propias, pero digamos, a nivel de la Iglesia Católica, ellos apuestan por África. Y América Latina fue en la década pasada, hoy ha decrecido América Latina y la apuesta es por África precisamente. Entonces, no dudemos que en un momento dado quien tenga un peso importante en la feligresía, no en la curia, en la feligresía sean los católicos africanos. Qué interesante. Oye, pues fue una plática muy, muy agradable e interesante contigo, Felipe. Aprecio muchísimo tu disposición con este espacio, ¿eh? Al contrario, Oscar Mario, cualquier cosa que necesiten o que pueda aportar, con todo gusto estoy con ustedes. Muchísimas gracias, el doctor Felipe Gaitán. Bueno, yo